Iniciamos nuevo encuentro de FACAF por Argentina. Saben ustedes que este recorrido bien federal que se propone desde la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias nos hace llegar a distintos lugares de la Argentina. En el primer programa lo iniciamos en Salta. Ahora nos vamos a ir hacia Santa Fe y ya estamos saludando al doctor José Daniel Carnevale, que es el presidente de la Cámara de Farmacias de la provincia, justamente de Santa Fe, y además es el secretario de Relaciones Institucionales de FACAF. Hola José, un gusto, gracias por recibirnos aquí en FACAF por Argentina. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, básicamente como una primera consulta es que nos cuentes, y por supuesto a través tuyo llegar a todos los oyentes y seguidores, que nos cuentes un poquito sobre el trabajo, ¿no?, que vienen realizando en la provincia de Santa Fe, tanto desde la Cámara de Farmacias de la provincia como, bueno, en la representación que posees a nivel nacional. Bueno, a nivel provincial lo que te puedo decir es que nosotros nucleamos alrededor de 200 farmacias en toda la provincia. Representamos casi el 30% más o menos de lo que se factura en la provincia. Bueno, y hoy, ¿qué decirte? A nivel nacional, la federación, a través de sus casi 5.000 farmacias, está representando casi todo el país. A mí me toca, en esta etapa, ser el secretario de Relaciones Institucionales, y esto llevado, digamos, al momento en el que estamos, y desde hace casi un año y medio, ha hecho que, redoblemos los esfuerzos de comunicación, en este caso utilizando diferentes tipos de plataformas para poder integrarnos, digamos, tanto a nivel local, a nivel provincial, como a nivel nacional. Yo creo que lo positivo de toda esta crisis, por lo menos a nivel comunicación, es que nos ha permitido participar a todo el país en su conjunto, mucho más cotidianamente de lo que se hacía habitualmente, ya que, en su momento, cuando se hacen reuniones o se hacían reuniones presenciales, estas reuniones eran cada 3 meses o cada 2 meses, dependiendo la importancia de los temas a tratar. Esta nueva forma de comunicación que nos ha impuesto la realidad hace que nos comuniquemos mucho más periódicamente, que las decisiones sean mucho más orgánicas, y que la gente esté al tanto de lo que está pasando y que participe realmente de cada una de las decisiones que se vienen tomando o que se vinieron tomando a lo largo de todo este año, ¿cierto? Y que de alguna manera, José, esto si lo trasladamos a la farmacia, más o menos va por ahí también la historia, digo, porque la persona que llegaba a la farmacia antiguamente, por llamarlo de alguna forma, lo hacía con su receta en la mano, por ahí llamaba por teléfono para ver si esa farmacia atendía a una determinada hora social o al PAMI o lo que fuera, y después iba. Hoy por hoy también la tecnología ha permitido acercar de alguna manera a la farmacia con el paciente, con cómo lo están viendo ustedes también esto. Sí, esa es una gran realidad. Nosotros chocamos con dos cosas acá. La farmacia argentina, o el farmacéutico, el empresario farmacéutico, sabemos que es una persona muy maleable, porque ha tenido que enfrentar a lo largo de todo, yo te diría de casi toda esta década, un montón de desafíos que ha hecho que se venga reconvirtiendo continuamente. Y esto es algo más de lo que ya venía pasando. Las farmacias han demostrado que en muy poco tiempo han podido, digamos, integrar la tecnología, la digitalización de la receta, la comunicación, tanto con las cámaras a nivel locales como la FACAF a nivel nacional, en una forma, yo te diría, casi natural. Y esto ha hecho que en un primer momento, por ahí nos costaba pensar, digamos, la forma de trabajar, ya no trasladando papeles, documentación, como fue el inicio de toda esta pandemia y tan de golpe. El farmacéutico, la farmacia, el empresario, en realidad reaccionó, yo creo que de una forma muy rápida, y pudo
reconvertirse y, digamos, adaptarse a esta nueva situación. Y bueno, la verdad que hemos tenido muy buenos resultados. Yo creo que estas también son cosas que nos deja de positivo toda esta situación. Y bueno, muestra en realidad que la farmacia argentina está a la altura de las circunstancias. Algo que nosotros, es una bandera que venimos, yo creo que enarbolando hace muchísimo tiempo, que la farmacia es el primer eslabón en la salud de la población, porque la farmacia está en cada lugar, en cada barrio, en cada sitio de todo este país extenso. Y bueno, evidentemente no se nos, a nivel nacional, no se nos tiene en cuenta como trabajadores esenciales, con la categoría que deberíamos tener. Y bueno, y esto hace que tengamos que luchar por beneficios que tienen otros, y que nosotros podemos tener como integrantes del sistema de salud. A ver, como para darte un ejemplo, en algunas provincias hemos logrado que se vacunen a todo el personal que participa en la farmacia, no solamente a los farmacéuticos. Y en otros lugares no nos pasa esto. Nosotros aquí en provincia de Santa Fe, en algunas zonas, hemos peleado para que vacunen no solamente al farmacéutico, sino también a los empleados de farmacia, con resultados diversos, ¿no es cierto? En algunos pueblos o en algunas ciudades, como la que estoy yo, hemos logrado que se tenga en cuenta al personal que trabaja dentro de la farmacia como personal de salud, y en algunos lugares no nos ha pasado esto. O sea, chocamos con estas realidades, pero yo creo que, bueno, hay que perseverar y ser positivos y proactivos para que nos tengan en cuenta en los lugares que nos deben tener en cuenta, que es el Estado Nacional. Tal cual. Y un poco yendo a esto que vos marcás, y haciendo de alguna manera, preguntándote de alguna manera lo que era el rol de la farmacia antes de la pandemia y el rol de la farmacia, digamos, durante, me gustaría decir, lo que fue en la pandemia, pero la estamos transitando a pleno. Digo, ¿cuál es esa diferencia? Porque para algunos sectores de la economía, de la producción de la Argentina, es como que la pandemia les permitió descubrir la verdadera importancia que tiene una actividad. Es decir, gracias a la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de determinadas cuestiones, ¿sí? ¿Qué ha pasado con la farmacia en este sentido? Bueno, yo creo que, a ver, como para ponernos en contexto, ni bien arrancó toda esta situación allá por fines de marzo de 2020, las clínicas y los centros médicos en ciudades chicas, como yo te puedo hablar de Santa Fe, sé que esto ha pasado en un montón de lugares, puedo hablar también por experiencia propia, porque bueno, también soy dueño de un centro médico aquí en la ciudad de Funes, y nosotros seguimos abiertos como clínica, pero muchos de los profesionales, los médicos, que tenían que trabajar dentro de la clínica, dejaron de hacerlo por miedo o por diferentes situaciones que venían ocurriendo. El farmacéutico, la farmacia, no hizo eso. Es más, yo creo que como un montón de rubros, siguió atendiendo al personal, siguió atendiendo al paciente, reconvirtiendo la farmacia con... yo le escuchaba hoy, esta semana, a Susana hablando de las protecciones que habíamos tenido que colocar en las farmacias y los cuidados que teníamos que tener para atender a la gente. Y bueno, la farmacia lo tomó con total naturalidad, aceptó el desafío y logró la transformación. De hecho, pensá que allá por abril del año pasado participamos en la campaña de vacunación de PAMI. Y el farmacéutico, el empleado de farmacia, el empresario, siguió trabajando normalmente. Y yo creo que transformándose realmente en un eslabón en la cadena de salud. Porque en más de una oportunidad hemos notado que hay ciertas profesiones que han hecho como, bueno, hablamos de telemedicina. Ustedes los han sentido nombrar, los médicos atienden a través de un teléfono, y el farmacéutico evidentemente estas cosas no las puede hacer. El farmacéutico atiende en su establecimiento, trata de evacuar todas las dudas de los pacientes y de las
de la gente que viene a su establecimiento. Y bueno, cumple un rol que yo creo que es fundamental, que además de dispensar medicamentos, cumple un rol fundamental en la contención del paciente y de la gente. Yo creo que eso fue importantísimo a nivel local, a nivel nacional, de todos los integrantes de los que participan de la farmacia argentina. Eso ha sido fundamental y no es muy reconocido. Nosotros tenemos que reconocer, así como se reconoce y se reconoció a los médicos que participan en hospitales, en sanatorios, como dicen por ahí en el frente de batalla. Yo creo que el farmacéutico, los empleados de farmacia, los que participan dentro de la farmacia, los empleados que trabajan en las cámaras, han cumplido y cumplen una labor que es fundamental para que todo este sistema se sostenga. Y aún más, te diría, no solo de esta forma, sino también financieramente, porque en más de una oportunidad hemos notado que aún en toda esta situación se han atrasado algunas obras sociales, gracias a Dios, no las principales, y bueno, hemos tenido que seguir brindando la atención como lo veníamos haciendo habitualmente. Mucho se plantea, muchos especialistas, incluso infectólogos, que la atención del COVID, por ejemplo, debería fortificarse en las salitas de primeros auxilios, que por supuesto están en los barrios, en los lugares donde, digamos, hay un acercamiento mayor. Ahí la farmacia cumple un rol fundamental, no digo en la atención del COVID, aunque, digamos, directa o indirectamente también lo hace, ¿no? Con la medicación correspondiente, pero digo, la importancia de ese lugar cercano donde el vecino, donde el amigo del farmacéutico va. Digo, y esto en Santa Fe se debe notar, quizás desde aquí, desde Buenos Aires, donde nosotros estamos ubicados, quizás en algún barrio puntual de lo que es el conurbano, puede llegar a haber un acercamiento con el farmacéutico, por ahí en el gran centro porteño, por ahí no sé si es tanto, pero digo, en una provincia como Santa Fe y en el interior de Santa Fe esto se debe notar mucho más todavía, ¿no? Ese acercamiento entre el farmacéutico, no sé si llamar paciente, vecino, hasta por ahí amigo o conocido del contacto diario, ¿no? O cotidiano. Sí, esa es una mezcla que se da habitualmente, bueno, yo no creo que en Santa Fe, sino también en el interior Lógico. de todo el país. El farmacéutico no solamente atiende a un paciente, sino en más de una oportunidad atiende a un vecino y a un amigo. Porque esto, bueno, lo que se da en un montón de lugares, como vos bien decís, en algunas ciudades, en las ciudades grandes, o hablemos de Capital Federal, pero yo creo que en los barrios de Capital y en el interior de Buenos Aires esto se debe repetir como se repite también en el interior del país. Te vuelvo a repetir, la farmacia termina siendo un centro de contención, más allá de que, bueno, uno dispensa medicamentos, termina siendo un gran centro de contención, y esto se ha visto, yo creo que fundamentalmente en toda esta situación. Porque por ahí nosotros pensamos en el COVID y pensamos en la medicación crónica o habitual que uno va a comprar a la farmacia cuando tiene una tos o tiene algún tipo de patología crónica leve, pero la farmacia siempre ha puesto el pecho aún en las situaciones más complicadas, como por ejemplo gente que necesita tratamiento oncológico, gente que tiene tratamientos de alto costo, enfermedades raras. El hecho de buscar medicación hoy para el COVID, están utilizando medicación que es muy cara, que es utilizada por tratamientos en tratamientos de alto costo, y el farmacéutico hace esfuerzos de nuevo para que esa medicación llegue a los sitios que tiene que llegar. Muchas veces porque, bueno, o porque el laboratorio, por la gran demanda, se queda sin ese producto, y bueno, tengo, digamos, conocimiento de que en más de una oportunidad farmacias de diferentes lugares del país han rastreado este tipo de productos, tratando de encontrarlos en cualquier lugar del país para poder acercársele a alguien para salvar su vida. Bueno, esto nos pasa, digamos, cotidianamente. Y bueno, son cosas que por ahí
nosotros, o digamos, la gente no toma conciencia de cuál es el valor y cuál es la entidad que tiene la farmacia. La farmacia va mucho más allá de la dispensa de un producto, mucho más allá de la entrega de un tratamiento prolongado. En algunas oportunidades termina siendo un eslabón fundamental, como esto que yo te comento, y yo creo que el compromiso de la farmacia es fundamental en estos casos, porque si no, bueno, lamentablemente no se llega a buen puerto. Claro. Y en el marco de ese compromiso, vuelvo un poco a lo que algo anticipaste, me gustaría que nos amplíes un poquito más respecto a las economías que están llevando a cabo las farmacias en general, teniendo en cuenta este presente a nivel salud, este presente a nivel económico y la situación que se da con respecto a las obras sociales, ¿no? Porque en su mayoría, y esto también es una pregunta, en general las farmacias ya tienen obras sociales. Digo, si uno toma el general del paciente, ¿la mayoría van por obras sociales o la mayoría van por ser pacientes, digamos, de manera privada? A ver, todos sabemos que la situación económica, bueno, en nuestro país es muy crítica. A todos los ha afectado la pandemia, en algunos casos en mayor medida y en otros en menor medida, pero nosotros lo que hemos notado, digamos, a nivel económico es una retracción importante de la venta, en algunos lugares en el orden del 10%, en algunos lugares más o en algunos lugares menos, pero sí se ha incrementado muchísimo la atención por obras sociales. Evidentemente la gente tiene su prepaga y trata de sacarle el jugo a lo que paga, y me parece lógico que lo haga de esa forma. Y bueno, esto ha hecho que, bueno, que la caja de la farmacia, bueno, se complique, digamos, porque lo que nosotros recibíamos por ventas particulares ha bajado. Esta es la realidad. Pero bueno, tampoco vamos a hacer, o sea, nosotros siempre podemos mirar, yo creo que uno puede mirar el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. La farmacia, por lo menos en esta realidad que venimos atravesando, nuestro negocio, nuestro establecimiento, como bien lo decíamos, es un establecimiento hoy catalogado como esencial. Esto nos ha permitido mantener abiertas nuestras puertas a lo largo de todo el año pasado y durante todo este año. Evidentemente la realidad no es la que nosotros esperamos, ni mucho menos. O sea, como bien te decía recién, podemos mirar el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. ¿Qué te puedo decir? Nuestra rentabilidad debería ser mayor, evidentemente, como cualquier argentino creo que hoy le preguntamos por lo que obtiene o por su salario, o por su trabajo, o por su empresa, todos vamos a contestar exactamente lo mismo. Pero yo creo que, bueno, en este escenario, nuestro negocio nos permite seguir atravesando toda esta crisis. ¿Deberíamos estar mejor? Seguramente. Pero bueno, yo creo que estamos peleando, seguimos de pie, seguimos brindando un servicio y creo que eso es lo importante. Me parece que ese es el camino. Lo importante es tratar de mejorar nuestra rentabilidad, tratando de hacer eficientes nuestros negocios de la mejor forma posible, desde las cámaras y de la federación tratando de acortar al máximo, digamos, y tratar de negociar de la mejor manera con todas las obras sociales para que nos paguen en tiempo y en forma, y gracias a Dios, por ejemplo, el PAM y alguna otra obra social a nivel local nos han respondido, no con la rentabilidad que nosotros quisiéramos tener, vuelvo a repetir, pero bueno, vienen cumpliendo con los plazos de pago, que para mí eso es fundamental porque nos permite hacer previsible hacia adelante nuestro negocio. Vuelvo a repetir, yo creo que podríamos estar muchísimo mejor, pero estamos a flote. Y para mí eso, en esta situación, es fundamental. Más que nada porque además hubo que hacer algunas inversiones en los locales, en las farmacias, que no estaban previstos y que por ahí no estaba en los planes de nadie, pero era la única forma de seguir trabajando. Y yo, un poquito rebobinando en la charla, me quedo con aquella imagen del año pasado, cuando estábamos todos adentro y había
una fila en una vereda de gente y era en una farmacia. Uno caminaba por cualquier lugar y donde veía mucha gente haciendo una fila era en una farmacia. Y ahí, esto que yo te contaba más temprano, o te preguntaba más temprano, la pandemia nos permitió conocer tareas que verdaderamente eran importantes, eran esenciales, y que hasta ahí la teníamos como a un costado, y esta pandemia nos permitió correr el telón y ver la realidad. Un poco en esa línea han ido las farmacias. Esta pregunta yo la hacía la semana pasada a nuestra invitada, y te la quiero trasladar a vos. ¿Cómo ves la farmacia del futuro con este presente naturalmente que vamos llevando adelante? Si escuchaste la respuesta de nuestra querida amiga de Santa Fe, de Salta, por ahí tenés como alguna ventajita, pero a ver, ¿cuál es tu respuesta sobre esto? Mira, yo creo que la farmacia, a ver, nosotros tuvimos una serie de reconversiones que tuvimos que hacer el año pasado. La era digital, yo creo que viene para quedarse, en todos sus aspectos, con las, digamos, con las situaciones positivas y negativas, porque si empezamos a mirar un poquito y empezamos a ver que la farmacia hoy tiene algunas competencias desleales, si me permitís el término, porque hay algunos actores que han querido utilizar, digamos, la ventaja de la era digital, el online y demás, y bueno, empezar a vender, porque yo creo que venden, medicamentos en vez de dispensarlos, o diferentes tipos de productos. ¿Qué les permite esto hoy a la farmacia? Las farmacias que en las redes no van a desaparecer. Las farmacias, una vez que esta situación pase, porque yo sé que esta situación va a pasar en algún momento, si Dios quiere, más antes que tarde, vamos a lograr esta bendita inmunidad de rebaño que estamos buscando, digamos que dentro de poco tiempo vamos a ver la luz del túnel, si Dios quiere. Y yo creo que la situación, la era digital en la farmacia va a continuar. Nosotros tenemos un gran problema en las farmacias, que yo no sé si te lo han comentado, porque la farmacia, esta transformación digital la venía realizando, más lento obviamente. Esto lo que nos hizo es veníamos a 40 kilómetros por hora, tuvimos que poner el auto a 140 en 500 metros. Y yo creo que esta es más o menos la imagen. Entonces, ¿esto qué logró? Que la receta digital, que en su momento había arrancado tímidamente allá hace 3 años atrás, hoy sea moneda corriente. Moneda corriente no solamente en el PAMI, sino en un montón de obras sociales. Que la credencial digital, que nosotros la veíamos como una cosa, una entelequia, hoy sea algo con tan disonante en un montón de prepagas que todos conocen, o de Swiss Medical y demás. Entonces, a ver, la farmacia antes de la pandemia hacía un montón de trabajo administrativo con papeles, además del digital, o sea, hacíamos el trabajo con papeles y el trabajo digital. Y esta situación en que nos ha puesto este nuevo escenario, ha hecho que los papeles desaparezcan, porque nos obligó, digamos, a dejar los papeles de lado y apuntar más a la parte digital. Bueno, yo creo que esto es muy beneficioso para la farmacia. ¿Por qué? Porque desaparece el concepto de receta, tenemos un concepto de que los medicamentos están en la nube y la farmacia se mete con un código en una página, baja los productos que quiere el cliente o que tiene la farmacia y los demás quedan en esa nube. Entonces, a ver, ¿qué nos va a pasar de acá para adelante? Va a haber una mayor interacción con el paciente, porque el paciente se va a meter directamente o en la nube de la farmacia, o en la nube de la FACAF, o en la nube de la obra social, y la interacción va a ser hacia todos los frentes. Lo más importante de todo esto, y yo creo que te lo dije a lo largo de toda esta charla, es que el farmacéutico, el empresario, es un ser muy adaptable. Y bueno,
creo que estos desafíos que han llegado y que yo creo que van a ser cada vez mayores, el empresario está preparado para asumirlos. Y de hecho, bueno, no porque lo diga yo, sino que lo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo. Vuelvo a repetir, de la farmacia entra en la era digital, se va a quedar en la era digital. A lo mejor yo creo que va a solucionar un gran problema administrativo que hoy tiene, lo va a hacer mucho más simple y va a generar una interacción a todo nivel. Lo que tenemos que tratar de preservar en toda esta situación es, y esto, bueno, hablo un poco de lo que yo entiendo del rol de la farmacia, digamos, como eslabón en la cadena de salud, es el contacto con el paciente. Yo creo que eso no se puede perder y no creo que se vaya a perder porque, digamos, la digitalización te permite la salida instantánea para resolver una situación. Pero en más de una oportunidad el paciente concurre a la farmacia buscando un consejo. Y La ese confianza consejo, no está a través de un celular, ¿no? eso es lo que yo creo. Claro. Por eso vuelvo a repetirte, yo creo que hay varios aspectos. Vos me hablás, la digitalización va a cambiar a la farmacia desde ya la cambió. ¿Qué va a hacer? Va a acelerar todo lo que sea procesos. Nos va a abrir un nuevo mostrador digital, digamos, donde uno puede dispensar y vender una gran infinidad de productos. Va a permitir un intercambio multidireccional, tanto con obras sociales, con pacientes, con entidades como la nuestra, obviamente, pero creo que hay otro aspecto que es el aspecto, como vos bien decías, la confianza del paciente o del vecino con el farmacéutico, con el empleado de farmacia, con el empresario, que, bueno, eso es así, digamos, es local, es cara a cara, y bueno, eso no lo podemos, no se puede reemplazar. Tal cual. José, no sé si querés agregar algo más respecto a lo que venimos charlando, si ha quedado algo fuera de lo dicho que requiera, digamos, destacar. No, yo creo que hemos atravesado una serie de temas, pero a mí me parece que lo más importante para resaltar es que la farmacia hoy por hoy, primero, yo creo que es uno de los principales, o el principal eslabón de salud en contacto con el paciente, porque, vuelvo a repetir, se encuentra en el barrio más alejado, encontrás una farmacia. La red de capilaridad que tiene hoy el país a nivel de farmacias es muy importante. Esto hace que la farmacia sea un órgano consultor para el paciente cuando necesita un consejo. Eso es fundamental. Y por otro lado, bueno, esto que vos decías, el gran desafío que tiene la farmacia hacia adelante es, en la era digital, es, bueno, tener su mostrador digital, que yo creo que de hecho nos ha llevado toda esta situación a elaborarlo, y bueno, ser, creo que, un eslabón en esta cadena de salud es fundamental. Nosotros creo que algo pendiente sí que nos queda, y que lo hemos hablado con el presidente en más de una oportunidad, es que el Estado Nacional nos dé el lugar que tenemos que tener en el equipo de salud, que yo creo que de a poco están entendiendo cuál es el rol de la farmacia en toda esta situación, y bueno, por eso tenemos que pelear. Está más que claro. José, muchísimas gracias por estos minutos con FACAF por Argentina. Un placer. Buenas tardes. Gracias. El doctor José Daniel Carneval es el presidente de la Cámara de Farmacias de la provincia de Santa Fe y secretario de Relaciones Institucionales de FACAF, justamente aquí, en el programa de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, que denominamos FACAF por Argentina.